Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Producto de la extrema insistencia de Dylan Baran, dice que fui adoptado. Fue una gran mentira todo este tiempo. Cuando Baran los persigue por una disputa sangrienta, recuerda que Anife le dijo que se llevaran a Dylan, pero que no le hicieran nada a mi hijo. Y Baran se enoja mucho. Dylan, por favor dímelo porque confío en ti. Caraveis le advierte que no haga nada. Cuando Baran-san pregunta cómo puedes pensar así después de todo lo que han hecho, Dylan pregunta cómo no deberían sufrir daño. Mientras Anife acusa a Dylan de ser desagradecido y se enoja, el señor Seyit dice que Dylan es muy concienzudo y yo lo crié y que no quiere que nos suceda ningún daño. A Anife le preocupa que no podamos confiar en Dylan y sentarnos cómodamente así. Frat detiene a Gul y trata de convencerla de por qué eres tan educado. Estaremos juntos, no te rindas. Nos casaremos. Sin embargo, Gul dice, ¿cómo sé que no volverá a hacer lo mismo? Esto se acabó y se marcha. Dylan grita, no vayas con Baran, no me dejes solo, por favor, no me queda nadie más que tú. Cuando Baran dice, nunca iré a ninguna parte, siempre estaré contigo, no estás solo, somos una familia. Dylan dice, me alegro de tenerte. Baran abraza a Dylan y tira de él. Él contra su pecho, tomándole las manos. Sabia sentía curiosidad por Dylan e hizo galletas de limón. A Dylan le encantó mucho, pero a Gul-san no le gustó. Espero que a Dylan también le guste, así que se sube a su coche y se va sin llevarse a Avin con él. Mientras Cevdet y Cebrille hablan sobre encontrar a la madre de Dylan y hacerla feliz después de regresar del hospital, Cevdet nota que Cebrille está nerviosa y cambia de tema. Cuando Baran y Dylan entran a la mansión, charlando, ven a Sabia en el jardín de la mansión. Cuando Sabia dice que vino a ver a Dylan porque tiene curiosidad, Baran entra porque tiene trabajo que hacer. Dylan invita a Sabia al mirador. Cuando Frat acude a Cian y le dice que no funcionó, se desespera. Azadean me escucha en secreto mientras Frat habla con Cian sobre sus errores con respecto a Gul. Frat le oye decir, recuperaré la confianza de Gul y ningún Carabey podrá evitarlo. Cuando la señora Sabia le pregunta a Dylan cómo está y Dylan dice, lo siento, es un mal día. La señora Sabia lo silencia diciendo, no te preocupes. Deben haberte molestado, dice, si todavía puedo sentarme frente a ti después de todo lo que he hecho. De ahora en adelante, sea lo que sea que te aburras, lo que quieras hacer, siempre estaré ahí para ti. También fui madre, pero no pude proteger a mis hijas. Mientras tanto, le entrega a Dylan las galletas que trajo y le dice, mira lo que te hice. Mientras Dylan lo huele porque es mi favorito, Sabia recuerda las veces que lo comía cuando era pequeña. Cuando Dylan llama a la señora Sabia con lágrimas en los ojos y le dice, estas son mis galletas favoritas. Muchas gracias, ella le dice que disfrutes tu comida, la prepararé de nuevo si quieres. Señora Sabia, por favor no esté más triste, especialmente su esposo la ama mucho. Pocas veces he visto a un hombre que valore tanto a su esposa. Después de decir esto, ella se levanta. Cuando Baran piensa en lo que le hizo a Dylan en su habitación, se vuelve loco y grita mientras tira todas las pertenencias. Al escuchar las voces, Cian corre hacia el presa del pánico. Cuando Cian pregunta qué pasó, Baran dice que no puede contárselo a nadie, que debe mantenerse en secreto y que lo importante es que Dylan esté bien. Cuando Cian escucha esto, entra en pánico y cuando Baran le dice a Cian que Dylan es adoptado y que solo se lo dirá a usted, Cian se sorprende y le pregunta dónde están sus verdaderos padres. Luego, cuando Baran dice que él también los aprenderá, Cian le da moral y apoyo diciendo, siempre estaré contigo, nosotros también superaremos esto. Después de despedir a Sabia, Dylan ve a Gul y la sienta a su lado para hablar. Cuando Gul explica que todo va mal y que mi madre no quiere que esté con Frat, Dylan está de acuerdo con Kader. Ella es madre, es muy normal que quiera protegerte, te consuela diciéndote que des un tiempo. Gul dice que lo que le dijiste a Dylan estuvo muy bien, gracias, y entra. Mientras Sabia está de buen humor y charla con sus flores, llegan Hassan y Frat. Frat aceptó la oferta de la señora Sabia, Frat firma los contratos y se va. Inmediatamente después, Zebair llama a Sabia y le dice que Frat Carabey lo firmó.
Sabia dice que sí, que lo firmó y cuelga el teléfono. Mientras Sabia dice que sus ojos siempre están puestos en mí, Zebair dice, bien hecho, harás lo que te diga. Cevdet intenta evitar que Zebrille piense en otras cosas y no se estrese, pero Zebrille tiene mucho miedo por sus bebés y por Cevdet. Mientras Dylan está sentada en el jardín de la mansión, comiendo las galletas que le trajo la señora Sabia, Baran se acerca a ella. Sabia pregunta, ¿no te molestó? Dylan dice que fue bueno para mí hablar con la señora Sabia, pero sé que usted no la ama. Ella tiene puro amor maternal. Pero tengo muchas preguntas sin respuesta en mente, mi familia no dice con quién hablé, pero cuando mi padre estaba a punto de decirlo, Baran entendió que la señora Anife intentó cerrar el tema como si pudiera cerrarse. Baran piensa para sí mismo, no te preocupes, lo aprenderé todo, ¿cómo pueden hacerte esto? Mientras Dylan va a la habitación a descansar un rato, Baran se sube al auto y se va. Dylan se preocupa al ver el estado de la habitación e inmediatamente va al jardín de la mansión y le pregunta a Gul. Gul dice que literalmente había fuego en los ojos de Baran Aga, se subió a su auto y se fue. De todos modos, Dylan va tras Baran y le dice, Gul, hablaremos más tarde. Baran llega a la casa del señor Seyid. Abre la puerta de una patada y el señor Seyid lo agarra por el cuello y le pregunta qué clase de hombre es usted y cómo le hizo este mal a una niña inocente. Entonces Baran saca un arma y dice, no mereces vivir por lo que le hiciste a Dylan. La señora Anife llora y suplica. Cuando Baran dice que dirá toda la verdad sobre la familia de Dylan, el señor Seyid dice que no puede decirlo. Pero la señora Anife corre y trae la carta. Dice que su padre se lo dio una vez, pero no pudimos dárselo. Después de leer la carta, Baran recuerda que su tío Hassan solía decir que una persona llamada Hikmet Ilmaz asumió la culpa de los Seyids y los Seyids escaparon. Cuando el señor Seyid Hikmet dijo que me dejó a Dylan cuando asumió la responsabilidad de mi crimen, Baran se enojó porque dijo que le hizo esto a una chica que le fue confiada. Lady Azade atrapa a Gul en la cocina y le hace llamar a Sally inmediatamente para que pueda venir y terminar con esto de una vez. Cuando Sally contesta el teléfono, me dice que venga y pregunte por mí, y Sally está feliz, por supuesto. Así que ahora puedo decírselo a mi familia. La señora Azade dice buen trabajo y sale de la cocina. La señora Sabia está muy feliz y espera que Dylan la perdone. Es como si tuviéramos un vínculo especial entre nosotros, después de lo que le hice. Dejó todo de lado y nunca piensa en sí mismo, siempre piensa en sus seres queridos. Cuando dijo que me entendía y que intentaría que me perdonara de ahora en adelante, le preguntó a Abin Zebair. Señora Sabia, solo estoy esperando su momento. No dejaré que le haga daño ni a Dylan ni a Baran. Mientras el señor Baran Seyid está pegado a su cuello y con el arma apuntando a su cabeza, Dylan viene y pregunta qué pasó. Cuando Baran dice que vino para conocer a su familia, le pregunta con entusiasmo quiénes son y cómo se llaman. Cuando Baran dice que te dejó una carta antes de morir, Dylan pregunta con lágrimas en los ojos si murió. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.